El subastador golpeó su martillo con fuerza sobre el podio de madera desgastada, mientras las miradas de desconfianza se posaban sobre el caballo esquelético que se agitaba nerviosamente en el centro del corral. Vendido por $2 a la señora de negro al fondo. Las risas apenas disimuladas recorrieron la multitud mientras Eleanor Ramírez apretaba las monedas en su mano temblorosa. El animal, un semental pinto de pelaje opaco y mirada inquieta, había sido rechazado por todos los rancheros y granjeros del condado. Muchos negaban con la cabeza o susurraban advertencias cuando ella se acercó a pagar. «Ese caballo está maldito, señora. Ha arruinado a 3 dueños ya. El último terminó colgado de un árbol cuando el animal lo llevó directo a una emboscada de bandidos». Eleanor apenas levantó la mirada mientras entregaba las monedas. No tenía opciones. Con 2 hijos pequeños que alimentar y una granja abandonada que intentaba revivir, aquellas 2 monedas representaban toda su fortuna. Si estás viendo esto desde una pequeña población rural, tal vez entiendas perfectamente lo que significa apostar todo a una última oportunidad. O quizás desde una gran ciudad como Chicago, te preguntes qué secretos escondía aquel animal desechado por todos. Suscríbete para descubrirlo, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el valor en lo que otros rechazan. El viento seco azotaba las llanuras de Texas en aquel verano de 1853, arrastrando nubes de polvo que se colaban por las rendijas de la pequeña cabaña de madera donde Eleanor había encontrado refugio tras la muerte de su esposo. Miguel Ramírez había sido un carpintero respetado en San Antonio, hasta que la fiebre se lo llevó apenas 6 meses atrás, dejándola sola con sus 2 hijos, Tomás de 8 años y María de apenas 5. La propiedad que habían heredado, 5 acres de tierra reseca a las afueras del pueblo de Esperanza, había sido considerada sin valor por el banco, que generosamente se la cedió a la viuda como parte de las deudas acumuladas por su difunto esposo. «No durará ni un mes», había comentado el banquero mientras firmaba los papeles de traspaso. «Esa parcela no ha dado nada más que piedras y serpientes desde que tengo memoria. Y una mujer sola». El resto de la frase quedó suspendida en el aire, pero Eleanor había entendido perfectamente. En aquellos tiempos, una viuda mexicana con 2 niños pequeños no despertaba más que lástima o desprecio en la frontera texana, donde las tensiones entre mexicanos y anglosajones seguían vivas apenas 7 años después de la guerra. La vida de Eleanor no siempre había estado marcada por la adversidad. Nacida en una respetable familia de comerciantes en Monterrey, México, había recibido una educación poco común para una mujer de su época. Su padre, Alejandro Vega, creía firmemente que sus hijas debían ser tan instruidas como sus hijos varones. Había aprendido a leer, escribir y llevar cuentas con precisión. Incluso había estudiado algo de botánica y medicina tradicional con una tía que practicaba la herbolaria. Conocimientos que resultaron valiosos cuando la familia cruzó la frontera hacia Texas en 1840, buscando expandir su negocio de textiles. Fue en San Antonio donde conoció a Miguel Ramírez, un carpintero viudo, originario de Zacatecas, que había emigrado años atrás. El amor floreció rápidamente entre ellos, y en 1844 unieron sus vidas en la pequeña iglesia católica de la ciudad. Miguel adoptó a Tomás, el hijo que Miguel había tenido con su primera esposa, y juntos dieron la bienvenida a María 3 años después. Durante casi una década la vida les había sonreído. El taller de carpintería de Miguel prosperaba, construyendo muebles finos para las familias acomodadas de San Antonio. Eleanor había establecido una pequeña escuela en su hogar donde enseñaba español y aritmética básica a los niños del vecindario. Sus ahorros crecían gradualmente y soñaban con adquirir una propiedad más grande, donde Miguel pudiera expandir su negocio. Todo cambió en el invierno de 1852, cuando una epidemia de fiebre tifoidea asoló la ciudad. Miguel fue uno de los primeros en caer enfermo.
a pesar de los esfuerzos desesperados de Eleanor, que agotó sus conocimientos de medicina tradicional y gastó todos sus ahorros en médicos y medicamentos. La enfermedad consumió lentamente la fuerza vital de su esposo. Una mañana de enero de 1853, Miguel exhaló su último aliento mientras Eleanor sostenía su mano. Las deudas acumuladas durante la enfermedad se sumaron al dolor de la pérdida. Sin Miguel, los clientes abandonaron el taller. Las familias dejaron de enviar a sus hijos a la pequeña escuela, temerosas del contagio. En cuestión de semanas, Eleanor se encontró al borde de la indigencia. Fue entonces cuando el banco ejecutó la hipoteca sobre su casa en San Antonio. «Hay una propiedad abandonada cerca de Esperanza», le había dicho el banquero con fingida compasión. Los hermanos Davidson la perdieron hace 3 años por impagos. Nadie la ha reclamado. No vale nada, pero al menos tendrán un techo. Y así, con un carro prestado cargando sus escasas pertenencias, Eleanor y sus hijos habían llegado a aquella desolada parcela en abril de 1853. La cabaña, poco más que 4 paredes y un techo con goteras, había permanecido abandonada durante años. Los anteriores propietarios, los hermanos Davidson, habían renunciado a cultivar aquella tierra estéril tras 3 temporadas consecutivas de sequía. Las noches eran frías y los días abrasadores. Eleanor dormía abrazada a sus hijos sobre un colchón de paja, mientras planificaba cómo convertir aquel lugar inhóspito en un hogar. Su primer desafío había sido el agua. El pozo cercano a la cabaña apenas proporcionaba un hilo de agua turbia, y el arroyo más próximo estaba a 2 millas de distancia. Cada mañana, antes del amanecer, recorría ese trayecto cargando 2 cubos que apenas alcanzaban para beber y preparar la comida del día. La primera vez que Eleanor entró en Esperanza, un pueblo polvoriento de apenas 300 habitantes, había sentido las miradas hostiles siguiendo cada uno de sus movimientos. En la tienda general, donde intentó comprar harina y frijoles con las pocas monedas que le quedaban, el dependiente la había atendido con evidente disgusto. «No damos crédito a su gente», había espetado cuando Eleanor preguntó si podía pagar parte de la compra cuando vendiera los huevos de sus gallinas. «Efectivo o nada». Eleanor había reducido su compra a lo mínimo indispensable, tragándose el orgullo y la humillación. Al salir de la tienda, un grupo de niños la había seguido, cantando rimas ofensivas sobre greaser y espalda mojada. Tomás había intentado enfrentarlos, pero Eleanor lo había sujetado con firmeza. «No les des lo que esperan», le había susurrado. «Nuestra dignidad vale más que su aprobación». Durante esos primeros meses en Esperanza, Eleanor había buscado desesperadamente formas de subsistir. Con los conocimientos de herbolaria aprendidos de su tía, recogía plantas medicinales en las colinas cercanas que intercambiaba por huevos o leche con algunas familias mexicanas que vivían en los márgenes del pueblo. Había intentado cultivar maíz y frijoles en un pequeño huerto junto a la cabaña, pero la tierra reseca y la escasez de agua habían frustrado sus esfuerzos. Los pocos retoños que lograban brotar se marchitaban bajo el implacable sol texano. Sus ahorros, apenas $20 guardados cuidadosamente en un frasco enterrado bajo el suelo de la cabaña, se habían reducido a las 2 monedas con las que acababa de comprar aquel caballo desahuciado. Eleanor no sabía nada de caballos. Miguel siempre se había encargado de los animales y ella de la casa, siguiendo las tradiciones con las que ambos habían crecido. Pero el transporte era esencial si quería mantener vivos a sus hijos en aquel páramo. Sin un caballo, el simple acto de conseguir agua o visitar el pueblo para vender las pocas verduras que lograba arrancar a la tierra reseca se convertía en una odisea. La subasta de ganado se celebraba mensualmente en Esperanza, atrayendo a rancheros y granjeros de los alrededores. Eleanor había asistido con la esperanza de encontrar algún animal que pudiera permitirse, quizás una cabra lechera o algunas gallinas adicionales. Nunca había imaginado regresar con un caballo, y menos uno con semejante reputación.
¿Por qué nadie lo quería, mamá?, preguntó Tomás mientras observaban al animal atado al poste fuera de la cabaña. El caballo, de pelaje blanco con manchas marrones, mostraba costillas prominentes bajo su piel y tenía cicatrices visibles en los flancos. Sus ojos, sin embargo, mantenían un brillo inquietante, casi humano, que incomodaba a los lugareños. «A veces, hijo, las personas juzgan sin conocer», respondió Eleanor, acercándose con cautela al animal. «Como hacen con nosotros». La historia del caballo se había convertido en leyenda local. Según contaban en la cantina de Esperanza, el animal había pertenecido originalmente a un buscador de oro que había regresado de California con los bolsillos vacíos y una amargura que descargaba contra el pobre animal. Luego pasó a manos de un granjero que lo acusó de espantar a su ganado, después a un comerciante que terminó arruinado, y finalmente a un forajido que fue capturado y ahorcado después de que el caballo, supuestamente, relinchara y alertara a los Rangers de Texas de su escondite. Samuel Parker, el buscador de oro original, había adquirido al caballo en 1849 antes de partir hacia California. Según el relato publicado en el Esperanza Gazette años más tarde, Parker había pagado una suma considerable por el animal, convencido de que su aspecto inusual, blanco con manchas marrones en patrones extraños, le traería suerte. Era un animal hermoso entonces, recordaba John Miller, compañero de viaje de Parker, en una entrevista concedida en 1870. Pero algo cambió en él durante la travesía. Comenzó a comportarse de manera extraña, cavando en lugares aleatorios y negándose a avanzar en ciertas rutas. Parker, frustrado por los fracasos en su búsqueda de oro y el comportamiento errático del caballo, había regresado a Texas en 1851 con las manos vacías. Según los registros del sheriff de Esperanza, Parker había sido arrestado varias veces por embriaguez pública y comportamiento violento antes de vender el caballo a James Wilson, un granjero local, por una fracción de su valor original. «El diablo se esconde en esa bestia», le había advertido la viuda Johnson, una de las pocas personas que se había acercado a Eleanor desde su llegada al pueblo. «Dicen que entierra su pezuña en el suelo cuando la muerte está cerca». La señora Johnson, una mujer mayor de origen irlandés que había perdido a su marido durante la guerra México-estadounidense, vivía en una pequeña cabaña al otro lado del pueblo. A pesar de las tensiones raciales de la época, había mostrado cierta amabilidad hacia Eleanor, quizás reconociendo en ella el mismo dolor y soledad que ella había experimentado. «Todos los animales tienen instintos que no comprendemos», le había respondido Eleanor, recordando las enseñanzas de su tía sobre la conexión entre la naturaleza y los seres humanos. «Quizás lo que vemos como maldición sea solo miedo o dolor». La señora Johnson había fruncido el ceño ante esta respuesta. «Ten cuidado, Eleanor. Esta tierra ya ha visto demasiada tragedia». Pero Eleanor no podía permitirse el lujo del miedo o la superstición. Aquella noche, mientras sus hijos dormían, sacó del baúl de su esposo un viejo libro sobre cuidado de caballos que Miguel había traído de México años atrás. A la luz temblorosa de una vela, estudió las páginas amarillentas ilustradas con dibujos detallados sobre cómo alimentar, cepillar y entrenar a un equino. El conocimiento sería su única arma contra la adversidad. El libro, titulado El arte de la caballería e impreso en Ciudad de México en 1823, había pertenecido al abuelo de Miguel, un criador de caballos en Zacatecas. Las páginas estaban llenas de anotaciones en los márgenes escritas por diferentes manos a lo largo de generaciones. Eleanor pasó horas estudiando los capítulos sobre la alimentación adecuada para caballos debilitados y los métodos para ganar la confianza de animales maltratados. «Un caballo que ha sufrido a manos del hombre recordará el dolor», decía una de las páginas. «Pero también puede aprender a confiar nuevamente si se le muestra paciencia y respeto». Durante las primeras semanas, el caballo
al que Tomás había bautizado como Fantasma por su pelaje blanco, se mostró arisco y difícil. Se negaba a dejarse montar, relinchaba por las noches y mostraba los dientes cuando Eleanor intentaba colocarle la silla que había comprado de segunda mano a un anciano del pueblo. Los vecinos que pasaban ocasionalmente por el camino no disimulaban sus sonrisas burlonas al ver a la viuda mexicana lidiando con el animal imposible. Eleanor comenzó implementando las técnicas descritas en el libro. Cada mañana le hablaba en voz baja mientras le ofrecía puñados de avena salvaje que recogía en las colinas cercanas. Durante el día, lo cepillaba suavemente con un cepillo improvisado, hecho con hierbas secas atadas a un trozo de madera. Por las noches, le cantaba las mismas canciones de cuna que usaba para dormir a María. Gradualmente, el comportamiento de Fantasma comenzó a cambiar. Los relinchos nocturnos disminuyeron. El animal permitía que Eleanor lo tocara durante períodos más prolongados. Sus ojos, que antes mostraban terror cuando alguien se acercaba, ahora seguían a Eleanor con curiosidad cuando se movía alrededor de la cabaña. «Debería sacrificarlo y aprovechar su carne», le sugirió Frank Willis, dueño de la tienda general. Cuando Eleanor fue a comprar harina con las pocas monedas que había conseguido vendiendo huevos de las 3 gallinas que habían sobrevivido en el corral abandonado. «Le daré $5 por él, aunque solo sea para acabar con su sufrimiento». Eleanor rechazó la oferta, no por orgullo, sino porque algo en la mirada de Fantasma le decía que bajo aquella apariencia atormentada había algo especial, algo que los demás no habían sabido ver o comprender. «Ese caballo está consumiendo los pocos recursos que tienes», insistió Willis, claramente irritado por su negativa. «Y cuando finalmente te decidas a venderlo, no te ofreceré ni la mitad». «Una mujer sola no debería ser tan terca». «Gracias por su preocupación, señor Willis», respondió Eleanor con falsa cortesía. «Pero Fantasma y yo nos entendemos bastante bien». La actitud desafiante de Eleanor no mejoró su ya precaria posición social en Esperanza. Los rumores comenzaron a circular que practicaba brujería mexicana, que había embrujado al caballo maldito, que planeaba usar ambas maldiciones para vengarse de los anglosajones. Algunos padres comenzaron a advertir a sus hijos que se mantuvieran alejados de la bruja y su caballo demoníaco. A pesar de la hostilidad creciente, Eleanor mantuvo su rutina diaria. Cada mañana, antes del amanecer, recorría las 2 millas hasta el arroyo para recoger agua, dejando a los niños dormidos en la cabaña. La primera semana había realizado el trayecto a pie, cargando 2 pesados cubos que le dejaban ampollas en las manos y un dolor constante en la espalda. Pero para finales de julio, Fantasma había progresado lo suficiente como para permitirle montarlo durante este recorrido diario. El primer día que Eleanor intentó montar a Fantasma para ir al arroyo fue también el día que cambiaría sus vidas para siempre. El animal se mostró nervioso pero cooperativo cuando le colocó la vieja silla. Tomás observaba con ansiedad mientras su madre ajustaba las correas y comprobaba que todo estuviera firme. «Ten cuidado, mamá», suplicó el niño. «Recuerda lo que dicen de él. Lo que dicen no siempre es cierto, hijo», respondió Eleanor mientras se acomodaba en la silla. «A veces las peores historias esconden los mayores tesoros». Eleanor ajustó los estribos y tomó las riendas con manos firmes pero gentiles. Para su sorpresa, Fantasma permaneció quieto, como si entendiera la importancia del momento. Cuando finalmente le indicó que avanzara con un suave toque de sus talones, el caballo comenzó a moverse con pasos cautelosos pero estables. El descubrimiento llegó una mañana de agosto, cuando el calor abrasador había agrietado aún más la tierra reseca de la pequeña granja. Eleanor había salido antes del amanecer, como cada día, para recorrer las 2 millas hasta el arroyo. Fantasma, atado junto a la cabaña, comenzó a relinchar con una intensidad inusual mientras ella preparaba los cubos.
«No puedo llevarte hoy, es demasiado temprano para montar», murmuró Eleanor, aún insegura sobre su capacidad para controlar al animal. Pero los relinchos se intensificaron hasta convertirse en un sonido casi desesperado. Finalmente, frustrada, Eleanor desató la cuerda que sujetaba al caballo. Para su sorpresa, Fantasma no huyó. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia el extremo norte de la propiedad, deteniéndose cada pocos pasos para mirar atrás, como asegurándose de que ella lo seguía. «¿Qué te pasa hoy?», murmuró Eleanor, siguiéndolo con curiosidad. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo de naranja el paisaje desolado. Fantasma se detuvo junto a un grupo de rocas que marcaban el límite de la propiedad y comenzó a golpear el suelo con su pezuña delantera, 1, 2, 3 veces, con fuerza. Luego inclinó su cabeza hacia la tierra y resopló, como si quisiera decir algo. Eleanor observó el comportamiento extraño durante varios minutos antes de acercarse. El suelo donde Fantasma había escarbado parecía ligeramente más oscuro que la tierra circundante. Se arrodilló y tocó la superficie con sus dedos callosos. Estaba húmeda. Con una excitación repentina, Eleanor corrió hacia la cabaña y regresó con una pala oxidada que había encontrado en el cobertizo. Comenzó a cavar donde Fantasma había señalado, primero con cautela y luego con creciente desesperación. A 3 pies de profundidad, la tierra se volvió más oscura y húmeda. A 5 pies, un sonido de borboteo recompensó su esfuerzo. Agua clara y fresca que comenzaba a llenar el agujero que acababa de abrir. El contacto del líquido fresco contra su piel provocó una sensación indescriptible. El agua era cristalina, sin el sabor terroso y metálico del pozo cercano a la cabaña. Eleanor sumergió ambas manos en el pequeño charco que comenzaba a formarse y llevó el agua a sus labios. Era dulce, limpia y fresca, como si proviniera de las profundidades de la tierra, sin contacto con la contaminación superficial. Eleanor cayó de rodillas, sumergiendo sus manos en el líquido precioso que brotaba de la tierra. Las lágrimas se mezclaron con el agua mientras comprendía lo que acababa de suceder. Fantasma había encontrado un manantial subterráneo, un tesoro más valioso que el oro en aquellas tierras castigadas por la sequía. «¿Cómo lo supiste?», susurró, mirando al caballo que observaba tranquilamente desde unos metros de distancia. El animal simplemente inclinó su cabeza, como si el descubrimiento fuera algo obvio para él. Cuando Tomás y María despertaron, encontraron a su madre empapada y sonriente, algo que no habían visto desde la muerte de su padre. «Fantasma es mágico», les dijo, abrazándolos con fuerza. «Ha encontrado agua para nosotros». Los niños corrieron a ver el pequeño pozo improvisado donde el agua continuaba brotando, clara y abundante. «¿Es nuestra?», preguntó María, sumergiendo sus pequeñas manos en el agua fresca. «Sí, mi amor, es nuestra», respondió Eleanor, mirando con nueva admiración al caballo que todos habían rechazado. María, con la inocencia propia de sus 5 años, se acercó a Fantasma y lo abrazó por el cuello. «Gracias por el agua, caballo mágico», susurró. Para sorpresa de Eleanor, el animal, generalmente nervioso con los niños, permaneció perfectamente quieto, como si entendiera la gratitud de la pequeña. Durante los días siguientes, Eleanor trabajó incansablemente para convertir el descubrimiento en un recurso utilizable. Tomás y ella profundizaron el pozo hasta 8 pies, reforzando las paredes con piedras planas encontradas en la propiedad. Utilizando técnicas que había observado en los pozos de Monterrey durante su infancia, construyó un brocal de madera usando tablones recuperados del cobertizo abandonado y diseñó un sistema básico de polea con una cuerda y un cubo. El agua cambiaba todo. Ya no necesitaba despertar antes del amanecer para recorrer millas hasta el arroyo. Ahora podía dedicar esas horas a mejorar el huerto, que pronto comenzó a mostrar signos de recuperación gracias al riego regular. Las semillas de frijol, maíz y calabaza
que había guardado celosamente desde San Antonio, comenzaron a brotar, pequeños puntos verdes de esperanza en la tierra, antes estéril. Lo que Eleanor Ramírez no sabía aquella mañana de agosto de 1853 era que acababa de tropezar con un don que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la comunidad de Esperanza. Según documentos conservados en los archivos históricos del Condado de Guadalupe, la propiedad que los hermanos Davidson habían abandonado como tierra maldita se asentaba sobre un acuífero subterráneo que nadie había logrado localizar durante décadas. En el informe catastral de 1842, cuando los hermanos Davidson adquirieron la propiedad por primera vez, el topógrafo del condado había anotado: tierra rocosa de poco valor agrícola, sin fuentes de agua superficial. Valoración mínima recomendada. 10 años más tarde, cuando abandonaron la propiedad, el informe de ejecución hipotecaria mencionaba parcela improductiva con múltiples intentos fallidos de perforación de pozos. Se recomienda la venta en bloque con propiedades adyacentes de mayor valor. El diario personal de Eleanor, descubierto en 1923 por su nieta Carmen Ramírez y donado posteriormente al Museo de Historia Natural de San Antonio, describe con detalle aquel primer descubrimiento. Fantasma parecía conocer la tierra mejor que cualquier hombre. Sus ojos veían lo invisible y sus pezuñas marcaban el camino hacia la vida en forma de agua. Comprendí entonces por qué los antiguos dueños lo temían. No entendían su don. Una entrada fechada el 17 de agosto de 1853 revela la profundidad de la conexión que Eleanor comenzaba a percibir. Hoy observé a Fantasma durante horas. No se comporta como un animal cualquiera. Cuando se acerca al lugar donde encontramos agua, su actitud cambia. Se vuelve más alerta, más concentrado. Sus orejas se mueven constantemente, como si escuchara algo bajo tierra que nosotros no podemos oír. Miguel solía hablar de los caballos de su abuelo. Decía que tenían una sensibilidad especial para encontrar agua en las tierras secas de Zacatecas. ¿Será posible que Fantasma comparta ese don? Durante las semanas siguientes, Eleanor observó con creciente fascinación el comportamiento de Fantasma. El caballo mostraba una inquietud particular cuando pasaba por ciertos puntos de la propiedad, siempre siguiendo un patrón similar. Olfateaba el aire, rascaba el suelo con insistencia y luego permanecía inmóvil sobre el lugar, como marcándolo. Siguiendo estas señales, Eleanor descubrió otros 2 puntos donde el agua corría cerca de la superficie. El segundo descubrimiento ocurrió cerca del cobertizo abandonado, en un área que Eleanor había evitado debido a la alta concentración de serpientes. Fantasma la guió allí una tarde de septiembre, mostrando el mismo comportamiento inquisitivo que había precedido al primer hallazgo. Cuando Eleanor cavó en el lugar señalado, encontró agua a apenas 4 pies de profundidad, un manantial incluso más abundante que el primero. El tercer punto se ubicaba en el extremo sur de la propiedad, cerca del camino que conducía al pueblo. Este descubrimiento resultó particularmente valioso, ya que permitía a los viajeros y sus monturas refrescarse sin tener que desviarse hasta el centro de la parcela. Con la ayuda de Tomás, construyó un sistema rudimentario para extraer el agua del primer pozo utilizando un cubo y una polea. Pronto, el pequeño huerto junto a la cabaña comenzó a mostrar signos de vida. Las semillas de frijol y maíz que había guardado celosamente comenzaron a brotar en la tierra ahora irrigada. En el árido paisaje de aquella parte de Texas, donde la sequía había arruinado cosechas y esperanzas, el verdor de su pequeña parcela comenzó a despertar curiosidad. «Debe haber hecho un pacto con el diablo», comentó Jeremiah Foster, uno de los rancheros más influyentes de la zona, cuando pasó a caballo frente a la propiedad y observó con sorpresa las plantas creciendo vigorosas junto a la destartalada cabaña. La noticia de que la viuda mexicana estaba cultivando con éxito en tierra considerada estéril
se propagó rápidamente por Esperanza. El éxito inicial de Eleanor no pasó desapercibido para la comunidad de Esperanza, generando reacciones encontradas. Algunas familias mexicanas que vivían en los márgenes del pueblo comenzaron a visitarla discretamente, intercambiando productos y compartiendo semillas. Otras, especialmente entre los anglosajones más arraigados, intensificaron sus sospechas y hostilidad. «Es imposible que esa tierra dé nada», declaró Howard Thompson, quien había intentado comprar la propiedad de los Davidson años atrás por una fracción de su valor original. «Debe estar robando agua del arroyo de alguna manera». El sheriff Robert Jackson, un hombre pragmático poco interesado en disputas vecinales mientras no alteraran el orden público, realizó una visita de inspección tras recibir varias denuncias de supuesto robo de agua. Su informe oficial, fechado el 12 de septiembre de 1853 y conservado en los archivos del condado, concluye: «No se han encontrado evidencias de desvío ilegal de cursos de agua. La propietaria afirma haber descubierto manantiales subterráneos en su parcela, lo cual, aunque improbable dada la historia de la propiedad, no constituye delito alguno. Se recomienda no proseguir con la investigación». El reverendo Thomas Spencer, pastor de la pequeña iglesia metodista del pueblo, fue el primero en acercarse abiertamente. Una tarde de septiembre llamó a la puerta de Eleanor, sombrero en mano y expresión cautelosa. «Señora Ramírez, he oído historias sobre su éxito con la tierra», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «En tiempos de necesidad todos somos hijos de Dios. Y nuestra congregación sufre la sequía como todos». Eleanor, que había aprendido a desconfiar de la aparente amabilidad de los anglosajones, lo invitó a pasar con reserva. El reverendo observó el interior modesto pero limpio, donde Tomás y María hacían sus tareas en la mesa de madera que Eleanor había reparado con las herramientas de su esposo. «He encontrado agua», explicó simplemente. «Dios ha sido generoso». «¿Agua suficiente para compartir?», preguntó el reverendo. «La fuente del pueblo está casi seca y hay familias que deben recorrer millas para...». «No es la cantidad», interrumpió Eleanor. «Es saber dónde buscarla». Fue entonces cuando Fantasma relinchó desde fuera, como si entendiera la conversación. El reverendo se sobresaltó. «¿Ese es el caballo maldito de la subasta?», preguntó palideciendo visiblemente. «No está maldito», respondió Eleanor con firmeza. «Está bendecido». Él encontró el agua. El escepticismo en el rostro del reverendo era evidente, pero la necesidad superaba a la superstición. Después de una larga conversación, Eleanor accedió a visitar la granja de los Spencer al día siguiente, llevando a Fantasma con ella. «No prometo nada», advirtió. «Fantasma tiene su propia voluntad. No puedo obligarlo a encontrar agua si no la hay». El reverendo asintió, aunque era evidente que consideraba la explicación de Eleanor como una superstición primitiva. «Pagaremos por su tiempo, por supuesto», añadió antes de marcharse. $5 si encontramos agua. 1 si no hay éxito». Para una mujer que había comprado un caballo por $2, porque era todo lo que poseía, la oferta era extraordinariamente generosa. Sin embargo, Eleanor sintió una punzada de inquietud. Aceptar dinero por el don de Fantasma parecía de algún modo incorrecto, como comerciar con un milagro. Pero la necesidad era real, y sus hijos merecían una vida mejor que la mera supervivencia. Aquella noche, mientras los niños dormían, Eleanor revisó nuevamente el viejo libro de Miguel. Entre sus páginas amarillentas encontró un pasaje subrayado que antes había pasado por alto. Algunos cuentan que en las regiones áridas de Andalucía existían caballos capaces de sentir el agua subterránea. Los llamaban zahoríes, videntes del agua, y eran más valorados que el oro. Con manos temblorosas, Eleanor pasó las páginas hasta encontrar otra anotación en la letra cuidadosa de su esposo. «Mi abuelo hablaba de estos caballos. Decía que en nuestra familia hubo quien tuvo el don de encontrarlos y entrenarlos.
¿Será verdad o solo una leyenda para explicar nuestra buena suerte con los pozos? Una tercera nota, casi invisible en el margen inferior de la página, añadía: el saorí reconoce al saorí. Solo quien respeta la tierra puede entender su lenguaje. Por primera vez desde la muerte de Miguel, Eleanor sintió que un hilo invisible conectaba su presente con el legado de su esposo. ¿Había sido casualidad que precisamente ella comprara a Fantasma? ¿O había algo más, alguna conexión ancestral que escapaba a su comprensión? El amanecer la encontró ya despierta, preparando a Fantasma para el viaje a la granja de los Spencer. El animal, que semanas antes apenas toleraba su presencia, ahora se mostraba dócil bajo sus manos, como si entendiera la importancia de la misión. Tomás insistió en acompañarla, argumentando que ya era lo suficientemente mayor para ayudar. Eleanor finalmente accedió, reconociendo que el niño necesitaba sentirse útil y valorado tras todo lo que habían perdido. María, demasiado pequeña para el viaje, quedaría al cuidado de la señora Johnson, quien había ofrecido su ayuda al enterarse del acuerdo con el reverendo. «Ten cuidado, Eleanor», le advirtió la anciana mientras recogía a María. «No todos verán este don como una bendición. Algunos temerán lo que no comprenden». La propiedad de los Spencer se ubicaba a 3 millas al oeste de Esperanza, un terreno ondulado de 40 acres que había sido relativamente próspero hasta que la sequía castigó la región. El reverendo Spencer esperaba en su propiedad junto a su esposa Sarah y 2 trabajadores con palas y picos. La tierra, como en casi toda la región, mostraba un aspecto desolador. Los campos de algodón que habían sido el orgullo de la familia se habían convertido en un paisaje fantasmal de tallos secos y agrietados. «Permitan que Fantasma recorra la propiedad libremente», indicó Eleanor, desmontando y soltando las riendas. «Observen dónde se detiene con insistencia». La incredulidad en los rostros de los presentes era palpable. Sarah Spencer incluso hizo discretamente la señal de la cruz cuando el caballo comenzó a alejarse, trotando por el campo abandonado. «¿Qué se supone que debemos buscar exactamente?», preguntó uno de los trabajadores, un hombre llamado Jenkins, que Eleanor reconoció del pueblo. «Observen cuando rasca el suelo con fuerza y permanece inmóvil en un punto», explicó Tomás con la confianza de quien ha presenciado el fenómeno múltiples veces. «Eso significa que hay agua abajo». Jenkins intercambió una mirada burlona con su compañero, pero se abstuvieron de comentarios al notar la expresión seria del reverendo. Durante casi 1 hora, Fantasma recorrió la propiedad bajo el sol inclemente, olisqueando ocasionalmente el suelo y continuando su marcha. Eleanor comenzaba a temer que no encontrara nada cuando de pronto el animal se detuvo junto a un viejo roble en el límite de la propiedad. Comenzó a escarbar con fuerza, relinchando y resoplando como había hecho aquella primera mañana en la parcela de los Ramírez. «Ahí», señaló Eleanor, «ahí hay agua». Los hombres intercambiaron miradas escépticas, pero comenzaron a cavar donde Fantasma había indicado. El trabajo fue duro bajo el sol abrasador, a 7 pies de profundidad, cuando el sudor empapaba sus ropas y el desánimo comenzaba a apoderarse de ellos. La pala del más joven golpeó tierra húmeda. «¡Agua!», gritó el muchacho, mientras el líquido comenzaba a filtrarse lentamente en el agujero. La alegría fue inmediata y contagiosa. Sarah Spencer, quien había observado el proceso con evidente escepticismo, se acercó al borde del pozo recién excavado. «Es un milagro», susurró, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. El reverendo Spencer, un hombre generalmente reservado, abrazó espontáneamente a Eleanor. «Dios obra de maneras misteriosas», declaró con voz emocionada, «y a veces elige instrumentos improbables para sus milagros.
Jenkins, quien había sido el más vocal en su escepticismo, se arrodilló junto al pozo y sumergió sus manos en el agua. En 20 años excavando pozos en esta región, nunca vi nada igual, admitió. Este caballo vale su peso en oro. La noticia del caballo saorí de la viuda Ramírez se extendió como fuego por la región. Según un artículo publicado en el Esperanza Gazette del 17 de octubre de 1853, conservado en los archivos del condado, la extraordinaria habilidad de un equino previamente considerado maldito para localizar fuentes de agua subterránea ha despertado el interés de numerosos propietarios afectados por la sequía. La propietaria del animal, la señora E. Ramírez, ha accedido a prestar sus servicios a cambio de una modesta compensación. La modesta compensación a la que hacía referencia el artículo había sido cuidadosamente negociada por Eleanor. $5 por cada visita exitosa, pagaderos solo si se encontraba agua. Para una comunidad desesperada por el líquido vital, era un precio razonable, por lo que muchos comenzaban a considerar un milagro. La primera consulta oficial llegó a través del reverendo Spencer, quien recomendó los servicios de Eleanor y Fantasma a los hermanos Wilkins, dueños de una de las granjas más extensas de la región. Con 400 acres dedicados principalmente a la cría de ganado, los Wilkins habían sufrido pérdidas significativas durante los últimos 2 años debido a la sequía. Habían invertido más de $1,000 en la excavación de pozos convencionales, todos ellos infructuosos o con rendimientos mínimos. «Dicen que tu caballo puede encontrar agua donde no la hay», comentó Jeffrey Wilkins, el hermano mayor, cuando Eleanor llegó a su propiedad. Su tono era una mezcla de escepticismo y desesperación. «A estas alturas, estamos dispuestos a probar cualquier cosa». El éxito fue rotundo. Fantasma localizó 3 puntos de agua diferentes en la propiedad de los Wilkins, todos ellos a profundidades accesibles y con caudales significativos. El más importante, ubicado estratégicamente en el centro de la propiedad, resultó ser un manantial artesiano que brotaba naturalmente una vez alcanzada la capa freática. «Dios mío, esto es increíble», exclamó George Wilkins, el hermano menor, mientras observaba el agua cristalina brotando del suelo. «Hemos gastado una fortuna en expertos que no encontraron nada, y esta mujer y su caballo lo consiguen en una mañana». Los hermanos Wilkins no solo pagaron los $5 acordados, sino que añadieron 20 más como muestra de gratitud. «Considéralo una inversión en nuestro futuro común», explicó Jeffrey mientras entregaba las monedas. «Si necesitas cualquier cosa, herramientas, materiales para tu propiedad, no dudes en pedírnoslo». Durante los meses siguientes, Eleanor y Fantasma visitaron más de 20 propiedades en un radio de 30 millas alrededor de Esperanza. En 15 de ellas, el agua fue encontrada a profundidades accesibles. La tasa de éxito, extraordinaria, para la época, quedó documentada en el informe que el ingeniero Arthur Thompson, enviado desde Austin por el gobernador de Texas, elaboró tras presenciar personalmente 3 de las demostraciones. El fenómeno presenciado desafía la explicación científica convencional, escribió Thompson en su informe fechado en febrero de 1854. El equino en cuestión muestra una capacidad consistente para detectar humedad subterránea que mis instrumentos solo confirman tras la excavación. Si bien me resisto a atribuir capacidades sobrenaturales al animal, debo reconocer que posee una sensibilidad extraordinaria para las condiciones geológicas favorables a la acumulación de agua. Thompson, formado en la tradición científica, racionalista de la época, intentó explicar el fenómeno a través de hipótesis verificables.
Es posible que el animal detecte cambios sutiles en la vegetación superficial, variaciones de temperatura o incluso diferencias en la composición del suelo imperceptibles para el ojo humano. Alternativamente, podría responder a emanaciones gaseosas asociadas con depósitos de agua subterránea. El ingeniero concluyó su informe con una recomendación pragmática. Independientemente del mecanismo exacto, los resultados prácticos son innegables. Recomiendo que se considere la posibilidad de un estudio más amplio del fenómeno, con vistas a identificar y posiblemente reproducir los métodos empleados por este notable animal. La transformación de la vida de Eleanor fue vertiginosa. En apenas 6 meses había pasado de ser una viuda indigente al borde de la inanición a convertirse en una figura respetada y económicamente estable. Los ingresos de sus consultas hídricas le permitieron mejorar significativamente la cabaña, añadiendo un techo nuevo, ventanas con cristales y una ampliación que servía como dormitorio para los niños. El huerto, inicialmente un pequeño parche junto a la casa, se expandió hasta ocupar casi un acre completo. Además de los cultivos básicos de subsistencia, Eleanor comenzó a experimentar con plantas medicinales y hierbas aromáticas que recordaba de su infancia en Monterrey. Algunos de estos cultivos especializados encontraron compradores entusiastas entre las familias más acomodadas de Esperanza y los pueblos cercanos. Tomás y María, ahora adecuadamente alimentados y vestidos, asistían regularmente a la escuela del pueblo. Aunque inicialmente habían enfrentado burlas y discriminación, su situación mejoró gradualmente a medida que más familias reconocían su deuda con la señora del caballo mágico. El reverendo Spencer, en particular, había tomado un interés personal en la educación de Tomás, prestándole libros de su biblioteca personal y ocasionalmente dándole lecciones adicionales de matemáticas e historia. No todos recibieron con entusiasmo el don de fantasma. Walter Simmons, propietario de la empresa Reliable Water Finders, que cobraba sumas exorbitantes por servicios similares con resultados mucho menos fiables, vio en Eleanor y su caballo una amenaza directa a su negocio. «Es un fraude elaborado», declaró en una carta al editor de la Esperanza Gazette que el periódico publicó el 14 de noviembre de 1853. La mujer obviamente ha estudiado los patrones de drenaje y las formaciones rocosas. El animal es solo una distracción para enmascarar conocimientos que ha obtenido de fuentes dudosas. Advierto a mis conciudadanos que tengan cuidado con quienes se aprovechan de la desesperación en tiempos de crisis. Simmons no se limitó a las acusaciones públicas. Según testimonios recogidos años más tarde por el historiador local Edward Mitchell, el empresario había contratado a varios hombres para seguir a Eleanor durante sus consultas buscando evidencias de fraude. Estaban convencidos de que debía existir algún truco, relató Mitchell en su obra Historias olvidadas del Condado de Guadalupe, 1899. Revisaban el terreno antes y después de sus visitas, buscando marcas ocultas o dispositivos enterrados. Nunca encontraron nada sospechoso. La acusación velada de brujería o conocimientos prohibidos no pasó desapercibida para Eleanor. Una noche, al regresar de la granja de los Bennett, donde Fantasma había localizado un manantial particularmente abundante, encontró una cruz de madera clavada en la puerta de su cabaña. El símbolo, tradicionalmente usado para protegerse del mal, le provocó un escalofrío de aprensión. «No tengas miedo, mamá», la tranquilizó Tomás mientras retiraban la cruz. «La gente siempre teme lo que no entiende». La sabiduría prematura del niño, forjada en la adversidad, conmovió a Eleanor. Sus hijos habían soportado pérdidas y dificultades que ningún niño debería enfrentar, y sin embargo, habían desarrollado una fortaleza y comprensión extraordinarias.
María, la más pequeña, había establecido una conexión especial con Fantasma. A menudo, Eleanor la encontraba en el establo improvisado, cepillando el pelaje del animal mientras le hablaba en susurros. Fantasma dice que hay más agua bajo nuestra tierra, comentó un día durante la cena. Dais que podríamos tener un jardín grande como el del paraíso. Eleanor había sonreído ante la imaginación de la niña, pero la idea persistió en su mente. ¿Y si realmente había más agua de la que habían descubierto? Podría convertir aquellos 5 acres despreciados en una tierra verdaderamente productiva. Con los ingresos de sus consultas hídricas, Eleanor había comenzado a mejorar gradualmente su situación. La cabaña ahora tenía un techo que no goteaba y una estufa de hierro que mantenía a la familia caliente durante las noches frías. Tomás y María asistían regularmente a la escuela del pueblo, donde inicialmente habían sido recibidos con hostilidad, pero gradualmente habían ganado respeto por su inteligencia y dedicación. Una tarde de diciembre, mientras Eleanor revisaba sus ahorros, casi $100 cuidadosamente guardados en una lata bajo una tabla suelta del suelo, escuchó el galope de varios caballos acercándose a la cabaña. Se asomó con cautela para ver a 4 hombres desmontando frente a su propiedad. Reconoció inmediatamente a Walter Simmons por su característica barba roja y sombrero de ala ancha. Lo acompañaban su hijo y 2 hombres que no había visto antes. «Señora Ramírez», llamó Simmons, con una falsa cordialidad que no ocultaba la amenaza en su voz. «Hemos venido a hablar de negocios». Eleanor salió al porche, agradecida de que Tomás y María estuvieran aún en la escuela. «No tengo negocios con usted, señor Simmons». El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos bajo el espeso bigote. «Oh, pero creo que sí. Verá, su pequeña operación está causando ciertos inconvenientes en mi empresa. He venido a ofrecerle una solución que nos beneficie a todos». «No me interesa», respondió Eleanor con firmeza, aunque su corazón latía aceleradamente. «Mi caballo y yo trabajamos honestamente». «Su caballo». Simmons escupió las palabras. «Ese animal debería haber sido sacrificado hace tiempo, pero estoy dispuesto a ser generoso. Le ofrezco $200 por él, el doble de lo que ha ganado en estos meses». La suma era considerable, suficiente para que Eleanor y sus hijos vivieran cómodamente durante un año entero. Por un instante, la tentación de aceptar cruzó su mente. Pero entonces pensó en Fantasma, en el vínculo que habían desarrollado, en cómo el animal rechazado por todos se había convertido en su salvador. «No está a la venta», declaró, enderezando su pequeña figura. «Y ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». La expresión de Simmons se endureció. «Piénselo bien, señora. Una mujer sola en estas tierras. Pueden pasar muchos accidentes. Incendios, animales salvajes, bandidos. Sería una lástima que algo le ocurriera a usted o a sus pequeños mestizos». El miedo dio paso a la ira ante la amenaza velada. «Fuera de mi propiedad», ordenó Eleanor señalando el camino. «Ahora mismo». Simmons mantuvo la mirada fija en Eleanor durante un momento tenso. Finalmente hizo un gesto a sus acompañantes y montaron nuevamente. «Volveremos a hablar», advirtió antes de partir. «Y la próxima vez tal vez no sea tan amistoso». Los hombres se retiraron entre risas y comentarios despectivos, pero Eleanor sabía que la amenaza era real. Esa noche, cuando los niños dormían, sacó la vieja escopeta que había pertenecido a Miguel y limpió el mecanismo oxidado con manos temblorosas. Luego fue al establo donde Fantasma descansaba. «No dejaré que te lleven», susurró, acariciando el cuello del animal. «Encontraremos una solución». Durante las semanas siguientes, Eleanor tomó precauciones adicionales. Nunca dejaba la cabaña sin asegurar puertas y ventanas. Había enseñado a Tomás a disparar la escopeta, aunque esperaba que nunca fuera necesario. Compartió sus preocupaciones con la señora Johnson y el reverendo Spencer, quienes prometieron mantenerse alerta ante cualquier actividad sospechosa. La solución llegó de una forma inesperada 3 días después de Año Nuevo,
cuando el doctor Williams, un anciano respetado que había tratado a Miguel durante su enfermedad, se presentó en la cabaña. «Señora Ramírez», saludó con una inclinación de cabeza. «Disculpe la intrusión, pero he oído sobre los problemas que ha tenido con Simmons y sus matones». Eleanor invitó al médico a entrar con cierta reserva. Williams había sido amable durante la enfermedad de Miguel, pero nunca habían sido cercanos. «He venido a hacerle una propuesta», continuó el médico, rechazando cortésmente el café que Eleanor le ofrecía. «Como sabe, mi propiedad al oeste del pueblo incluye 40 acres que he mantenido principalmente como inversión. La tierra es similar a la suya, aparentemente estéril y sin valor. Hasta que se encuentra agua», completó Eleanor, comenzando a entender. «Exactamente», sonrió Williams. «Propongo una asociación. Usted y su extraordinario animal localizan los puntos de agua en mi propiedad. Yo proporciono el capital para excavar pozos adecuados y desarrollar un sistema de irrigación. Dividimos los beneficios equitativamente». La propuesta era sorprendentemente generosa, especialmente viniendo de un hombre que pertenecía a la élite local. «¿Por qué confiaría en mí de esa manera?», preguntó Eleanor con suspicacia. Williams suspiró pasando una mano por su cabello canoso. «Mi esposa era mexicana, señora Ramírez, María Concepción Olivares. Falleció hace 15 años, pero nunca olvidé cómo la trataron en este pueblo. Quizás esta sea mi forma de compensar en parte aquella injusticia». Hizo una pausa antes de continuar. «Además, tengo 70 años y ningún heredero. Prefiero ver mi tierra floreciendo en manos de alguien con determinación que dejársela a primos lejanos que ni siquiera conocen Texas». La honestidad inesperada del anciano conmovió a Eleanor. «¿Y Simmons?», preguntó, consciente de que el empresario no se rendiría fácilmente. Williams sonrió con astucia. «Walter Simmons es un matón, pero no es estúpido. No se atreverá a enfrentarse abiertamente a mí. Mi posición en este pueblo es considerable. Como único médico en 20 millas a la redonda, tengo cierta influencia, incluso con el sheriff Jackson». La propuesta del doctor Williams ofrecía más que seguridad financiera. Proporcionaba protección contra las amenazas de Simmons y la posibilidad de un futuro estable para sus hijos. Tras una noche de reflexión y consulta con Tomás, quien se estaba convirtiendo rápidamente en su confidente principal a pesar de su corta edad, Eleanor aceptó la oferta. Aquella conversación marcó el inicio de lo que los registros históricos de Guadalupe County denominan el milagro de esperanza. Según el contrato firmado el 2 de enero de 1854 ante el notario Edward Thompson, documento conservado en los archivos estatales, Eleanor Ramírez y el Dr. Philip Williams constituyeron la Esperanza Water Company, con derechos iguales sobre los descubrimientos y desarrollos hídricos en sus propiedades combinadas. La primera cláusula del contrato establecía claramente: ambas partes reconocen que el equino conocido como fantasma constituye un activo esencial de la empresa y acuerdan que dicho animal recibirá todos los cuidados necesarios para su bienestar. El mismo no podrá ser vendido, transferido o sacrificado sin el consentimiento expreso y por escrito de la señora Eleanor Ramírez. El doctor Williams insistió en añadir una segunda cláusula que sorprendió a Eleanor. En caso de fallecimiento del doctor Philip Williams, todas sus participaciones y derechos en la empresa pasarán automáticamente a la señora Eleanor Ramírez, quien se compromete a establecer un fondo fiduciario del 10% de los beneficios anuales para la educación superior de Tomás y María Ramírez. Durante las semanas siguientes, Fantasma localizó 7 puntos de agua en la extensa propiedad del Dr. Williams. Con la inversión del médico, contrataron trabajadores para excavar pozos adecuados y comenzar la construcción de un sistema de canales que permitiría irrigar grandes extensiones de tierra previamente consideradas inútiles. El proyecto atrajo la atención del Departamento de Agricultura de Texas,
cuyos representantes visitaron la propiedad en marzo de 1854. Según el informe elaborado tras la visita, el sistema de irrigación desarrollado por la Esperanza Water Company representa una innovación significativa para la región. La capacidad para localizar y explotar fuentes de agua subterránea en terrenos tradicionalmente considerados áridos podría transformar la agricultura en amplias zonas del estado. La reacción de Walter Simmons no se hizo esperar. En febrero de 1854 presentó una demanda formal contra Eleanor y Williams, alegando prácticas fraudulentas y supersticiosas con intención de engañar a la comunidad. El juez Harrison, conocido por su imparcialidad, decidió presenciar personalmente una demostración del supuesto don de fantasma antes de emitir su fallo. La mañana del juicio, una multitud se reunió en un terreno neutral seleccionado por el juez. Eleanor llegó montando a Fantasma, que había recuperado peso y brillo en su pelaje, transformándose en un animal hermoso y confiado. El doctor Williams la acompañaba, junto con Tomás y María vestidos con sus mejores ropas. «Este procedimiento es una farsa», protestó Simmons cuando el juez explicó que permitiría al caballo recorrer el terreno libremente. Cualquier excavación al azar eventualmente encontrará alguna humedad. «Entonces, propongo una prueba», intervino el doctor Williams. «Hagamos 3 excavaciones, una donde el caballo indique, otra donde el señor Simmons recomiende con sus métodos científicos y una tercera en un punto aleatorio determinado por su señoría». El juez consideró la propuesta y asintió. «Me parece justo. Procederemos de esa manera». Durante la siguiente hora, la tensión era palpable mientras Fantasma recorría el terreno bajo la atenta mirada de todos los presentes. Finalmente, el animal se detuvo junto a un grupo de rocas y comenzó su característico comportamiento: escarbar, resoplar y permanecer inmóvil sobre el punto. «Aquí está mi elección», declaró Eleanor. Simmons, tras consultar mapas y utilizar una varilla metálica que afirmaba detectar humedad, seleccionó un punto cercano a un grupo de árboles marchitos. El juez Harrison, por su parte, clavó su bastón en un tercer lugar, aproximadamente a mitad de camino entre los otros 2 puntos. Los trabajadores comenzaron a cavar simultáneamente en los 3 lugares. La excavación fue lenta y metódica, con mediciones de profundidad registradas por el secretario del juzgado. A 4 pies de profundidad, el pozo aleatorio del juez permanecía completamente seco. A 6 pies, la excavación de Simmons mostró apenas una ligera humedad que él intentó presentar como un éxito. Pero cuando la pala alcanzó los 7 pies, en el punto seleccionado por Fantasma, el sonido inconfundible del agua burbujeante provocó vítores entre los espectadores. «Continúen las excavaciones hasta los 10 pies en los 3 sitios», ordenó el juez, manteniéndose rigurosamente imparcial. 3 horas más tarde los resultados eran innegables. El pozo de Eleanor había producido un manantial que manaba a un ritmo constante de aproximadamente 2 galones por minuto. El pozo de Simmons mostraba apenas humedad insuficiente para formar un charco. El tercero permanecía completamente seco. Según el acta judicial fechada el 24 de febrero de 1854, la demostración ha proporcionado evidencia convincente de la eficacia del método empleado por la demandada. Si bien este tribunal no puede determinar si dicha habilidad proviene del animal en sí o de la interpretación experta de su comportamiento por parte de la señora Ramírez, reconoce los resultados prácticos del mismo y desestima las acusaciones de fraude presentadas por el demandante. El juez Harrison añadió una opinión personal al expediente. Este tribunal ha presenciado un fenómeno extraordinario que desafía las explicaciones convencionales. En tiempos de desesperación por la sequía que azota nuestra región, debemos valorar los dones inusuales como el exhibido hoy, independientemente de su origen
o mecanismo. La victoria legal consolidó la posición de Eleanor y el Dr. Williams en la comunidad. Con la amenaza de Simmons neutralizada, pudieron concentrarse en el desarrollo de su ambicioso proyecto. Para la primavera de 1854, los primeros canales de irrigación comenzaron a llevar agua a tierras que habían permanecido secas durante décadas. El impacto en la región fue transformador. Según un informe de la Oficina Agrícola de Texas fechado en diciembre de 1854, la zona anteriormente conocida como el Desierto de Guadalupe ha experimentado una revitalización sin precedentes gracias al descubrimiento de fuentes hídricas subterráneas. Las propiedades administradas por la Esperanza Water Company han incrementado su valor estimado en un 500%, mientras que las áreas circundantes, beneficiadas indirectamente por el nuevo acceso al agua, han visto aumentos del 203%. El informe continúa detallando los cambios económicos y sociales. El pueblo de Esperanza, anteriormente en declive debido a la emigración causada por la sequía, ha experimentado un crecimiento poblacional del 27% en el último año. Se han establecido nuevos negocios, incluyendo un molino, una herrería ampliada y una segunda tienda general. La escuela local ha aumentado su matrícula de 34 a 62 estudiantes. Eleanor Ramírez, la viuda mexicana que había llegado a Esperanza con apenas unos $, y 2 niños pequeños, se convirtió en una de las empresarias más exitosas de la región. Su historia, sin embargo, no terminó como un simple relato de éxito personal. A medida que la prosperidad llegaba a su vida, Eleanor recordaba constantemente sus días de necesidad. En mayo de 1855, fundó la Fundación Fantasma, una organización sin fines de lucro que proporcionaba asistencia a viudas y huérfanos de la región, independientemente de su origen étnico. Los registros de la fundación, conservados parcialmente en el Archivo Histórico de San Antonio, documentan ayuda a más de 100 familias entre 1855 y 1870. Una carta de agradecimiento fechada en octubre de 1856, escrita por Margaret Cooper, una viuda anglosajona con 3 hijos pequeños, ilustra el impacto de la fundación. Cuando perdí a mi John en el accidente de la mina, creí que el mundo se acababa. Sin tierra propia y con 3 bocas que alimentar, el futuro parecía una pesadilla sin fin. La Fundación Fantasma no solo nos proporcionó alimentos y refugio durante esos primeros meses terribles, sino que la señora Ramírez personalmente nos ayudó a establecer nuestro pequeño huerto y me enseñó a gestionarlo. Mis hijos ahora asisten a la escuela regularmente y yo he encontrado trabajo como costurera. Nunca podré agradecerle lo suficiente por devolvernos la esperanza. El Dr. Williams, fiel a su palabra, trató a Eleanor como una socia igualitaria hasta su muerte en 1861. En su testamento, le dejó su participación en la empresa y su mansión en Esperanza, donde Eleanor estableció la primera escuela bilingüe de la región, permitiendo que niños de origen mexicano recibieran educación en su idioma materno mientras aprendían inglés. La Academia Fantasma, como se conoció popularmente a la institución, se convirtió en un símbolo de integración en una época marcada por la segregación. Según el censo escolar de 1865, la academia atendía a 78 estudiantes, aproximadamente mitad mexicanos y mitad anglosajones, una proporción revolucionaria para la época. Tomás Ramírez, siguiendo los pasos de su madre adoptiva, estudió ingeniería hidráulica en la Universidad de Texas, convirtiéndose en uno de los primeros mexicano-americanos en graduarse de dicha institución en 1867. Sus innovaciones en sistemas de irrigación para tierras áridas fueron implementadas a lo largo del suroeste de Estados Unidos, transformando la agricultura en regiones previamente consideradas improductivas. María Ramírez, por su parte, estudió medicina en Filadelfia gracias al fondo fiduciario establecido por el Dr. Williams.
Regresó a Esperanza en 1872 como la primera médica de la región, estableciendo una clínica que atendía a pacientes de todas las clases sociales y orígenes étnicos. Fantasma, el caballo que todos habían rechazado, vivió hasta la extraordinaria edad de 31 años, según confirma el certificado veterinario emitido tras su muerte en 1880. Durante su larga vida, el animal localizó más de 200 fuentes de agua en 5 condados diferentes, transformando miles de acres de tierra árida en campos fértiles y prósperos. En una entrevista concedida al San Antonio Express en 1875, Eleanor reflexionó sobre el extraordinario animal que había cambiado su vida. Fantasma me enseñó que a veces lo que otros rechazan contiene precisamente lo que más necesitamos. No fue casualidad que nos encontráramos, fue destino. Él estaba esperando a alguien desesperado que pudiera ver más allá de las apariencias y los rumores. En su diario, Eleanor escribió sobre Fantasma en sus últimos días. Sus ojos conservan esa chispa de sabiduría antigua que vi aquel día en la subasta. Ahora comprendo que no estaba maldito, sino bendecido con un don que solo podía ser apreciado por alguien desesperado como yo. Quizás ese sea el verdadero milagro, que nuestras mayores bendiciones a veces se esconden bajo la apariencia de una desgracia. El 15 de septiembre de 1880, cuando Fantasma finalmente falleció de causas naturales, el Esperanza Gazette publicó un obituario, un honor generalmente reservado para ciudadanos prominentes, que comenzaba: ayer, nuestra comunidad perdió a uno de sus miembros más extraordinarios y valiosos. Fantasma, el caballo saorí que transformó nuestra región de un desierto estéril en un oasis de prosperidad, descansa finalmente tras una vida dedicada al servicio. Eleanor sobrevivió a su fiel compañero por casi 2 décadas. Falleció pacíficamente en 1897 a la edad de 79 años, rodeada por sus hijos, nietos y bisnietos. Su obituario en el San Antonio Express la describía como una pionera visionaria cuya determinación, compasión e intuición transformaron no solo el paisaje físico de nuestra región, sino también su tejido social y cultural. La historia de Eleanor Ramírez y su caballo saorí ha perdurado en la tradición oral de Texas durante generaciones. En 1923, cuando su nieta Carmen descubrió sus diarios y documentos en el ático de la antigua mansión Williams, la historia cobró nuevo interés entre historiadores y científicos. Estudios geológicos modernos, realizados en la década de 1950, confirmaron que la región de Esperanza efectivamente se asienta sobre un complejo sistema de acuíferos subterráneos cuya configuración coincide notablemente con los mapas de pozos excavados bajo la dirección de Eleanor y Fantasma. Un análisis del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicado en 1958, concluía: los registros históricos de la Esperanza Water Company muestran una precisión extraordinaria en la localización de fuentes hídricas subterráneas, con una tasa de éxito que supera significativamente las capacidades técnicas disponibles en la década de 1850. La correlación entre los puntos identificados por el método Ramírez y la distribución actual de acuíferos verificada mediante tecnología moderna resulta estadísticamente significativa. PC+1. ¿Cómo podía un caballo detectar agua subterránea con tal precisión? La ciencia moderna ofrece algunas hipótesis. Investigaciones publicadas en el Journal of Environmental Science en 1987 sugieren que ciertos animales pueden detectar cambios sutiles en el campo magnético terrestre asociados con grandes concentraciones de agua subterránea. Otros estudios apuntan a una sensibilidad extrema a los cambios de temperatura y humedad del suelo imperceptibles para los humanos.
Un artículo publicado en Nature en 2005 analizaba casos documentados de animales que mostraban comportamientos inusuales antes de terremotos y tsunamis, concluyendo: existe evidencia creciente de que algunas especies pueden percibir cambios geológicos sutiles que preceden a eventos sísmicos. Es plausible que mecanismos similares permitieran la detección de configuraciones hidrológicas subterráneas específicas. El caso de fantasma ha sido citado en múltiples estudios sobre cognición animal y capacidades sensoriales extraordinarias. El doctor Richard Bennett, especialista en comportamiento equino de la Universidad de California, escribió en 2010: el caso histórico del caballo fantasma representa uno de los ejemplos mejor documentados de lo que podríamos denominar hipersensibilidad ambiental en equinos. Las descripciones detalladas de su comportamiento sugieren una capacidad para integrar múltiples señales sensoriales, olfativas, auditivas y posiblemente electromagnéticas, en un patrón de respuesta consistente. Sin embargo, para los habitantes de Esperanza, Texas, que hoy disfrutan de una prosperidad agrícola construida sobre los cimientos que Eleanor Ramírez y Fantasma establecieron hace más de 170 años, la explicación científica importa menos que el legado. La estatua de bronce de una mujer junto a un caballo pinto que preside la plaza central de Esperanza lleva una inscripción sencilla: Eleanor y Fantasma vieron valor donde otros vieron solo maldición. Cada año, durante el Festival del Agua que se celebra en agosto, los niños de la escuela representan la historia de la viuda y el caballo que nadie quería, manteniendo viva la memoria de una improbable asociación que transformó un desierto en un oasis. El legado de Eleanor y Fantasma trasciende lo puramente material. En una región históricamente dividida por tensiones étnicas, su historia se convirtió en un símbolo de cooperación intercultural y reconocimiento del valor individual más allá del origen o la apariencia. La Academia Fantasma, ahora convertida en una universidad comunitaria, continúa su misión de educación bilingüe e inclusiva. La Fundación Fantasma sigue operando, proporcionando becas a estudiantes de entornos desfavorecidos y apoyo a mujeres emprendedoras. Quizás el testimonio más conmovedor del impacto duradero de esta historia proviene de Joaquín Ramírez, bisnieto de Eleanor, quien en una entrevista de 1997 para el centenario de su muerte comentó: «Mi bisabuela nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro o la plata, sino en reconocer el valor oculto de lo que otros descartan. Esa lección ha guiado a nuestra familia durante generaciones y espero que continúe haciéndolo por muchas más». Pero quizás la pregunta más intrigante queda sin responder. ¿Cuántos otros fantasmas existen en nuestro mundo? ¿Cuántos talentos extraordinarios permanecen ocultos bajo apariencias que la mayoría rechaza? ¿Cuántas soluciones a nuestros problemas más urgentes esperan ser descubiertas por alguien desesperado o visionario que mire más allá de lo evidente? Mientras nuestra sociedad enfrenta desafíos cada vez más complejos, desde la escasez de recursos naturales hasta las divisiones sociales, la historia de Eleanor Ramírez y su caballo maldito nos recuerda que las respuestas pueden encontrarse en los lugares más inesperados y que la verdadera maldición podría ser nuestra incapacidad para reconocer el valor en lo que es diferente o incomprendido. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que pueda estar enfrentando su propio desierto personal. Suscríbete para descubrir más relatos de tesoros ocultos y habilidades extraordinarias que cambiaron el curso de la historia. Y la próxima vez que encuentres algo o alguien que todos rechazan, recuerda a Eleanor y Fantasma antes de emitir tu juicio. Contenido generado por inteligencia artificial.